Bienvenidos a este capítulo sobre violencia y agresividad en la teoría psicoanalítica. Continúo esta presentación sobre violencia en la pareja y poder, indagando algunas aristas acerca de los referentes agresividad y violencia, siendo necesario clarificar conceptualmente la agresividad y la violencia para delimitar sus fenómenos en la experiencia vivencial, como es la violencia intrafamiliar y para nuestro caso, la violencia en la pareja. Entonces formulo dos preguntas que serán transversales en los análisis de los referentes elegidos. Primero, ¿será que la violencia se puede homologar a la agresividad? Segundo, si la violencia está por estructura o son aprendidas en las relaciones familiares, sociales y culturales. Con estas dos preguntas, entonces, vamos a empezar el texto desde el psicoanálisis. Acerca de la violencia, porque en mi próximo capítulo será sobre la agresividad, este será solamente sobre la violencia. Aquí se va a tratar la violencia, aquí se va a tratar, en este texto se va a tratar la violencia de un sujeto, no por ser hombre o mujer, sino un sujeto que tiene responsabilidad subjetiva, que puede hacerse cargo de sí mismo y no tendrá que ver entonces con un sujeto sexual. La conceptualización de la palabra violencia es una empresa no fácil, porque sus formas, como su significado, dependen del contexto desde donde se mire, ya que su definición puede ser dada desde una dimensión política, sociológica, antropológica, psicológica, epidemiológica, histórica, y hoy nos encontramos con una dimensión de la violencia que se explota hoy en las redes sociales, donde se usa la mirada para producir fascinación. De ahí se desprenden las formas de violencia física, psicológica, sexual, simbólica, por ejemplo en los chistes, económica, cibernética, vicaria. La violencia vicaria fue un término acuñado por Sonia Bácaro, qué pena, psicóloga argentina y perito forense, donde los hijos se convierten en objeto de poder. En el texto La mujer maltratada, de Graciela Ferreira, se describe la violencia familiar como no solo una forma de ataque físico, abarca también todo tipo de acciones agresivas, como los insultos, actitudes de humillación, críticas y desprecio, amenazas, acosamiento sexual. Cierro comillas. Esta definición hace énfasis en la violencia como fenómeno observable y objetivo, que incluye desde acciones físicas hasta emocionales y sexuales. En el trabajo Aproximación teórica al concepto de violencia, avatares de una definición, de Elsa Blay Trujillo, comenta el concepto de Jean-Claude Chenais, Historia de la violencia, de un trabajo hecho en París, que dice, la violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter, brutal, exterior y doloroso. Cierro comillas. Esta definición remite esencialmente a la violencia física como la única medible y no cuestionable. Nada que decir. No quiero dejar pasar una definición de violencia de Alain Michaud, Violencia y Política, que se acerca más a pensar la función de la violencia en la subjetividad y que implica el llamado a un sujeto que tiene que enfrentarse a la nada, que se encuentra con lo indecible y lo no esperado. Y aquí ya entramos en el psicoanálisis. Dice Alain Michaud, abro comillas, hay violencia cuando nadie sabe a qué atenerse, cuando nadie puede contar con nada, cuando todo puede pasar, cuando se deshacen las reglas que hacen previsibles los comportamientos y las expectativas de reciprocidad dentro de las interacciones. Cierro comillas. En la misma línea de este planteamiento, Puget y Bernstein plantean, la violencia es aquella acción destructiva que anula al otro, lo deja impotente y a merced de mi deseo. Cierro comillas.
Y para hacer enlace con esta definición que hace un llamado a la visión subjetiva, paso a pensar la conceptualización de violencia en la teoría psicoanalítica, específicamente de Jacques Lacan. En el seminario 5, las formaciones del inconsciente, Lacan plantea varias proposiciones. Que la violencia es lo esencial en la agresión en el plano humano. Miren que habla de violencia y agresión, no agresividad. Que en la violencia y la agresión no está presente la palabra. Abro comillas. La violencia es algo en su esencia. La violencia es algo en su esencia que se distancia de la palabra. Lo que puede producirse en una relación interhumana es o la violencia o la palabra. Cierro comillas. Aseveración que vuelve a plantar en los escritos 1. Esta proposición nos remite a pensar entonces qué es la palabra, porque gritamos, agredimos con la palabra también. En el seminario 10, la angustia, Lacan plantea que la violencia aparece cuando no hay reconocimiento del otro, pero si se le hace una demanda que concierne a él mismo y lo pone en cuestión, es decir, es una demanda que remite a la división subjetiva del otro. Lacan lo plantea así, abro comillas. Se erige a mí mucho más aún como perdido, y para que el otro se reencuentre allí, solicita mi pérdida. Esto es la angustia, porque si me reconoce, como nunca me reconocerá lo suficiente, no tengo más que utilizar la violencia. Por lo tanto, ni me reconoce ni me desconoce, porque sería demasiado fácil. Siempre puedo salir de allí a través de la lucha y la violencia. Cierro comillas. Según esta proposición, habría que pensar la relación entre violencia y angustia y poder determinar la función de la angustia en la facilitación de la violencia. Eh, con respecto a esto, tengo un texto como respuesta que es la angustia en el paso al acto feminicida. Lacan se sirve de lo real, simbólico e imaginario para situar las tres pasiones del ser, siendo una de ellas el odio, que sitúa en la unión de lo imaginario y lo real. Y, como el odio, la violencia aparece entre lo imaginario y lo real y siempre se manifiesta en un acto. La violencia entonces es un acto. En cuanto al odio, es necesario pensar que el odio no es un amor negativo, no es lo contrario del amor, ni el amor se convierte en odio, pues el odio tiene su propio origen, como lo plantea Freud, en pulsiones y sus destinos. Además, el amor no es su opuesto, sino su compañero permanente. Abro comillas. Nos dice Lacan en el seminario 4 la relación de objeto, abro comillas. Es bien sabido, sin embargo, que la agresión puede ser provocada por cualquier otro sentimiento y que en absoluto se excluye, por ejemplo, que un sentimiento de amor esté en el origen de una reacción agresiva. Cierro comillas. O sea, que el amor puede estar en el origen de la reacción agresiva. Para Freud, en la conferencia 32, las posiciones de agresión son las que dificultan la convivencia humana y la sociedad le pide al individuo que haga un sacrificio limitando su agresión. Abro comillas. Por suerte, las pulsiones agresivas nunca están solas, sino siempre ligadas con las eróticas. Estas últimas tienen mucho para mitigar y prevenir en las condiciones de la cultura creada por el hombre. Cierro comillas. Propongo una acepción para pensar la violencia, es una propuesta mía, que va en el sentido de la proposición de Lacan porque implica también una demanda a la división del sujeto, un llamado a su no reconocimiento, al desconocimiento del otro. Es el rompimiento de los pactos, ya sean tácitos o no. Indiscutiblemente en el devenir del sujeto se presentan varios rompimientos de pactos. Algunos se hacen para poder existir. Eso es lo contradictorio de esto, lo paradójico. Que algunos de estos rompimientos de pactos se hacen para poder existir. Suceden por el solo hecho de existir. Por ejemplo, el nacimiento. O trauma, como ya lo dijo Torrán. El destete. El nacimiento de un hermano. Y hay otros que son avatares de la particularidad del sujeto,
como el abandono por parte de los padres o uno de ellos, la negligencia por parte de los responsables de su cuidado, la infidelidad, etcétera. Este rompimiento de pactos quedaría por fuera de la palabra y por estar por fuera de la palabra se marcan en lo que Lacan considera una característica inherente de la violencia. Aquí nada tiene que ver con lo que es lógico o no. Hay que nacer. Hay un rompimiento de pactos, pero hay que nacer. La mamá nos tiene que soltar. Nos tiene que destetar. Nace un hermano. Eso es lógico, ¿no? Pero según esto, es un no reconocimiento, un desconocimiento, ¿cierto? Aquí no tiene nada que ver entonces con lo que es lógico o no, ni con lo que realmente pasó. Es lo que significa para el sujeto y queda como huella, como marcas. Por ejemplo, marcas de abandono, de rechazo, de traición y de injusticia. Para terminar, se puede concluir que para vivir en sociedad es necesario domesticar, regular la violencia. Para hacerlo, la antropología define 3 formas de regulación de la violencia en la sociedad: el derecho, lo sagrado y el poder. El derecho lo hace mediante las normas, lo sagrado mediante los ritos y el poder mediante los símbolos, haciendo posible la vida social. Es una solución que parte del concepto de que la violencia es culturalmente construida, algo intrínseco a la sociedad y a la cultura. Conclusiones sobre la violencia del psicoanálisis. Primero, la violencia no está ligada al registro simbólico, no está inscrita ni circunscrita en la cadena significante. Ya dijimos que estaba entre lo imaginario y lo real. La violencia es la manifestación del límite de la palabra. Como todo acto, la violencia adolece de sujeto. La agresión va al acto. La violencia es agresión, diferente a la agresividad. El fracaso de la cultura es la violencia. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir pensando el psicoanálisis, esta vez desde la agresividad.